Seguimos con la mejor programación. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. Bueno, buenos días. Buen día. Hoy un día muy particular, acá acompañada de mi compañera Victoria Salvatierra y Dafne en la operación, yo, Marina Paz. Y acá estamos en un día, como dije recién, muy particular. Hoy se conmemora el Día de los Derechos Estudiantes Secundarios. Y bueno, también se recuerda un poco lo que ocurrió la noche de los lápices, un día como hoy, durante la noche y la madrugada del día de mañana, ocurrió algo increíble, ¿no? Ahora sí. En esta época nuestra, pensándolo así. Pensándolo desde este punto es como decir qué locura que pase eso y, o sea, que te ven, que estés durmiendo, aunque bueno, también leyendo un poco de las declaraciones que dieron, como que ya sabían cómo se venía la mano en esa época, que estaba medio complicado todo, y ya esperar que te vengan a buscar. Esa sensación, te juro que me pone la piel de gallina. Claro, sabiendo también el contexto en el que estaba en el país, ¿no? Que se venía de un momento medio complicado. Y bueno, vamos a poner en contexto para la gente que todavía... Quiero creer que nadie sepa, ¿no? El 16 de septiembre, el día de la noche de los lápices, porque claro. Así fue llamado el operativo. Bueno, vamos un poquito a lo que ocurrió previo a a cómo estaba la situación del país previo a ese día. Sí. El país se encontraba en un contexto muy tenso. Argentina vivía bajo una dictadura militar, ¿no? Ya en septiembre del 76 ya existía la dictadura militar. Y que se conocía en ese momento como el proceso de reorganización nacional, que había comenzado con un golpe de Estado en marzo de 1976. Vamos a explicar qué es un golpe de Estado. Es la toma del poder sin elección. Sí. O sea, los militares vienen, se meten en el gobierno, toman el Congreso, toman la Casa Rosada y comienzan a tomar decisiones, aunque nadie los haya elegido, ¿no? Estaba la Marina, la policía y... La Armada. Bueno, ellos fueron los que tomaron el Estado Nacional, lo que conocemos nosotros como Estado Nacional, sacaron al presidente que estaba y ellos se quedaron en el poder como una dictadura, precisamente. Para esos días previos al 16 de septiembre, el régimen militar estaba como muy intenso, estaba como siguiendo a muchas personas, y siempre para callar la voz de los opositores, ¿no? De las personas que no estaban de acuerdo con la dictadura militar. Entonces lo que hacían eran reprimir, secuestrar, obviamente torturar una vez secuestrado y en muchísimos casos desaparecer directamente. Sí. En ese contexto es... que bueno, las fuerzas de seguridad comienzan con actos de violencia para poder eliminar a esos opositores y sacar a toda amenaza, a todas las personas que ellos creían que eran amenazas, porque no solamente a los políticos, sino a las personas civiles que reclamaban por sus derechos, por los derechos que se habían conseguido. Y bueno, aparte de todo eso, imagínense en esa situación en la que uno no podía ni siquiera salir a la calle porque te paraban y por ahí te llevaban, porque solo tenías un número en una agenda o tenías el nombre de alguien en algún cuaderno, era motivo para que te lleven. Sí. Entonces, imagínate que la población en general estaba en muchos casos con mucho miedo. Sí. Entonces, en esa situación de represión y de censura también, porque habían un montón de cantantes censurados, artistas, se tuvieron que exiliar muchos de ellos. Incluso, bueno, periodistas, muchas personas que estaban en contra de esta toma del poder por los militares. Bueno, para ellos era una molestia y era una amenaza, entonces no vieron la mejor forma que aniquilarlos y intentar sacarlos de todos los lugares donde podían sembrar esa duda con las otras personas y poder organizarse, ¿no? El miedo de ellos creo que el miedo de todo político es que la gente se pueda organizar. Es un poquitito lo que está pasando ahora, que están persiguiendo a los medios no tener acceso a la información pública, como... Toda la vida fue así y en la época de los militares no, obviamente. Claro, y ¿no? ahora
Y ahora ¿qué otra pasó? vez. Otra lo vez. mismo. A mí me da la sensación de que eso me choca un poco con lo que pasó, que dijimos como nunca más, y ahora siento que de a poco nos están quitando nuestros derechos, porque eso es lo que está pasando. Y el hecho La gente está dormida. el hecho de que la gente esté como adormecida, ¿no? Sí. Como que se olvidó ya de lo que pasó. Entonces por eso creo que debemos No, de igual recordar eso también, ¿no? Sí, no hay que olvidar, hay que seguir luchando por la memoria de quienes lucharon en esa época, por los derechos que adquirimos, porque gracias a la militancia de todos estos jóvenes se consiguió el boleto estudiantil y un montón de cosas más. Y bueno, no olvidar que pasó, que es la realidad, que ahora te quieren hacer creer que no fueron 30 y fueron más de 30 los desaparecidos. Yo no puedo creer que la gente esté repitiendo eso ahora. Lo que pasa que es como que un poco esto, ¿no? Lo que decimos, de que la gente está como un poco adormecida. No, y esta parte, por ejemplo, miran tan, ahora estoy muy, cualquiera puede salir a hablar en una red social, cualquier persona, y te cuenta cualquier cosa, y vos mirás eso, no vas a la fuente, no te Sí, vas es cierto al eso. libro, no te vas a diferentes autores, o sea, Sí, uno o va ir directamente al que lo vivió, ¿no? Porque obviamente, también... sí, obviamente, vas y decís, bueno, a ver, y no, hoy día creen mucho de cualquiera que sale a contar cualquier cosa o a decir, no, eso no fue así, y ya lo creen. Eso me pone muy mal. Igual yo hoy me desayuné con que ¿cómo es? ¿Cómo es que se le dice cuando uno tiene... Bueno, la presencia de Milei ha bajado un montón. O sea, ¿viste Sí, esto que la sí, aceptación? la imagen, Ahí la está la imagen. La imagen y la aceptación de él ha bajado un montón. O sea, Sí. es como que ya... Y anoche con lo que escuché también... Anoche presentó la propuesta. una burla fue eso, no fue una presentación Pero ya, de nada. a ver, ¿cuándo se presenta un domingo? ¿Un domingo vas a ir a presentarla? Y bueno, pero viste, lo importante es que mucha gente decidió por ahí no demostrar que es algo importante lo que dice, ¿no? Que es un tipo que ya lo que dice no tiene sentido, entonces ni siquiera lo escucha la gente ya, porque son cosas tan sin sentido que es increíble. Bueno, tenemos igual también no nos vamos a ir. No. O sea, sí, esto tiene que ver con todo, pero bueno, hoy estamos para recordar a los estudiantes de la Noche de los Lápices, que dice que, bueno, entre la medianoche y las 5 de la mañana del 16 de septiembre de 1976, en un hecho recordado como la Noche de los Lápices, 10 estudiantes militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios UES fueron secuestrados en sus domicilios. Estos jóvenes, junto a estudiantes secundarios, pertenecían a la escuela de dicha ciudad. Habían reclamado en 1975 el otorgamiento del boleto estudiantil secundario ante el Ministerio de Obras Públicas. Todos ellos fueron trasladados a Pozo de Banfield, donde se los torturó salvajemente. El operativo fue realizado por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida por el general Ramón Camps, quien calificó al suceso como ejemplo de accionar subversivos a las escuelas. Sobrevivieron Pablo Díaz, Emilce Moler, Patricia Miranda y Gustavo Calotti. De aquellos estudiantes hoy continúan desaparecidos: Claudia Falcone, 16 años, Francisco López Montaner, 16 años, María Clara Ciccioni, 18 años, Horacio Húngaro, 17 años, Daniel Racero, 18 años y Claudio de Hacha, 18 años. Bueno, vamos a contar un poco la historia de cada uno, ¿no? Sí. En particular, vamos a leer más o menos sus historias. Bueno, María Claudia Falcone, tan conocida por nosotros mediante el libro de Leonardo Marcote, perdón. Así que bueno, vamos a leer un poco de ella para que también la conozcan un poco, ¿no? Los que todavía no han escuchado. Militante de la Unión de Estudiantes Secundarios UES. Caso conocido como la Noche de los Lápices, secuestrada y desaparecida el 16 del 9 del 76.
Se llamaba Falcone María Claudia. Tenía 16 años y había nacido el 16 de agosto de 1960 en La Plata. Su familia tenía militancia peronista. Su padre había sido intendente municipal de La Plata entre 1949 y 1950. Ella siguió sus pasos políticos. Realizó sus estudios primarios cerca de su casa, en el entonces Escuela Normal número 3, Francisco Averra, en la calle 8 entre 57 y 58. En 1974 ingresó al Bachillerato de Bellas Artes, colegio dependiente de la UNLP. En ese colegio fue elegida delegada de su curso y comenzó su militancia en la UES. El 16 de septiembre de 1976 fue secuestrada junto a Ciocchini María Clara en la calle 56, número 586, sexto piso, departamento 1. El secuestro se dio en marco del operativo que luego se conoció como la Noche de los Lápices. Claudia fue trasladada al centro clandestino de detención Destacamento de Arana y al Pozo de Banfield, perteneciente en la provincia de Buenos Aires, que dependía operacionalmente del primer cuerpo del ejército. Su caso, incluido en varias causas judiciales en las que se investigaron, probaron y condenaron delitos de lesa humanidad. La causa conocida como el juicio de las juntas con sentencia en diciembre de 1985, la causa Camps con sentencia en 1986 y la causa Circuito Camps con una sentencia en diciembre del 2012. Y actualmente su caso está incluido en una de las causas que se está juzgando en La Plata. Su madre, Nelva Alicia Méndez, madre de Plaza de Mayo, luchó hasta su fallecimiento en el 2007, sin descanso por su hija y los 30.000. María Claudia continúa desaparecida. Francisco Bartolomé López Muntaner, 16 años, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios UES. Desde el Colegio de Bellas Artes Platense, conocido como Pancho, caso conocido como la Noche de los Lápices. Secuestrado y desaparecido el 16 de septiembre de 1976. Se llamaba Francisco Bartolomé López Muntaner, aunque muchos lo conocían como Pancho. Tenía 16 años y había nacido el 7 de septiembre de 1960 en La Plata. En 1974 asumió su compromiso político y comenzó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios. Desde el Colegio de Bellas Artes Platense, donde fue becado por ser hijo de familia numerosa. Ya tenía 5 hermanos, se hizo íntimo amigo de María Claudia Falcone y con ella organizó a los chicos del colegio en un sinnúmero de actividades políticas, deportivas y sociales. También ayudaba a su padre en un pequeño almacén familiar de despacho y venta al público. El 16 de septiembre de 1976 fue secuestrado en su domicilio de la calle 17, número 2123 de La Plata. El secuestro se dio en el marco del operativo que luego se conoció como la Noche de los Lápices. Fue trasladado al centro clandestino de detención Destacamento de Arana y al Pozo de Banfield, perteneciente a la policía de la provincia de Buenos Aires, que dependía operacionalmente del primer cuerpo del ejército. Su caso incluido en varias causas judiciales en la que investigaron, probaron y condenaron delitos de lesa humanidad. La causa, conocida como el juicio a las juntas con sentencia en diciembre de 1985, la causa Camps con sentencia en 1986, la causa Circuito Camps con sentencia en diciembre de 2012, y actualmente su caso está incluido en una de las causas que están juzgando en La Plata. Francisco continúa desaparecido. María Clara Ciocchini, 18 años, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, UES, conocida como La Cieguita, caso conocido como la Noche de los Lápices. Secuestrada y desaparecida el 16 de septiembre de 1976. Se llamaba María Clara Ciocchini, aunque muchos le decían La Cieguita. Tenía 18 años y había nacido el 21 de abril de 1958, en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. En Bahía Blanca fue una Girl Scout en la Orden Pequeña Obra, un grupo de monjas que recogía el mensaje del Concilio Vaticano II. En la iglesia de la cual era miembro, organizaba actividades de apoyo educacional y sanitario en los barrios carenciados. Militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, UES.
El 16 de septiembre de 1976 fue secuestrada junto a Falcone María Claudia en la calle 56, número 586, sexto piso, departamento primero. El secuestro se dio en el marco del operativo que luego se conoció como la Noche de los Lápices. María Clara fue vista en los centros clandestinos de detención, Destacamento de Arana y Pozo de Banfield, perteneciente a la policía de la provincia de Buenos Aires, que dependía operacionalmente del primer cuerpo de ejército. Su caso incluido en varias causas judiciales en las que se investigaron, probaron y condenaron delitos de lesa humanidad. La causa conocida como el juicio de las juntas, con sentencia en diciembre de 1985, la causa Camps, con sentencia en 1986, la causa Circuito Camps, con sentencia en diciembre del 2012, y actualmente su caso está incluido en una de las causas que se están juzgando en La Plata. María Clara aún continúa desaparecida. Horacio Ángel Húngaro, 17 años, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, secuestrado y desaparecido el 16 de septiembre de 1976. Se llamaba Horacio Ángel Húngaro, aunque muchos le decían Guille. Tenía 17 años y había nacido el 12 de mayo de 1959 en La Plata, provincia de Buenos Aires. Cursó sus estudios primarios en la escuela número 18 de Gonet y continuó sus estudios secundarios en el normal número 3, donde era aventajado alumno. En 1974 se incorpora a la Unión de Estudiantes Secundarios UES, hincha de Estudiantes de La Plata, hacía natación y estudió francés. Tenía militancia barrial en los barrios de Berisso. El 16 de septiembre de 1976 fue secuestrado junto a su amigo y compañero racero Daniel Alberto en la calle 116, número 542, quinto piso, departamento 42. El secuestro se dio en el marco del operativo que luego se conoció como la Noche de los Lápices. Fue trasladado al centro clandestino de detención, Destacamento de Arana y el Pozo de Banfield, perteneciente a la policía de la provincia de Buenos Aires, que dependía operacionalmente del primer cuerpo del ejército. Su caso fue incluido en varias causas judiciales en las que se investigaron, probaron y condenaron delitos de lesa humanidad. La causa conocida como el juicio de las juntas, con sentencia en diciembre de 1985, la causa Camps, con sentencia en 1986, la causa Circuito Camps, con sentencia en diciembre del año 2012, y actualmente su caso está incluido en una de las causas que se están juzgando en La Plata. Horacio continúa desaparecido. Daniel Alberto Racero, 18 años, estudiante secundario del Colegio Normal 3 de La Plata, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, secuestrado y desaparecido el 16 de septiembre de 1976. Se llamaba Daniel Alberto Racero, aunque muchos lo conocían como Calibre. Tenía 18 años y había nacido el 24 de junio de 1958, en Puerto Belgrano, Coronel Rosales, provincia de Buenos Aires. Hijo de un suboficial naval peronista que murió en el año 1973. Trabajó desde chico como mensajero. Cursó sus estudios secundarios en el Normal 3 de La Plata, donde comenzó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios. Hincha de gimnasia y esgrima. Realizó labores de vacunación, recuperación de viviendas y apoyos escolares en los barrios pobres y participó de la conquista del BES, Boleto Escolar Secundario. El 16 de septiembre de 1976 fue secuestrado junto a su amigo y compañero Horacio Húngaro en su domicilio de la calle 116, número 542, quinto piso, departamento 42. El secuestro se dio en el marco del operativo que luego se conoció como la Noche de los Lápices. Fue trasladado al centro clandestino de detención, Destacamento de Arana y al Pozo de Banfield. Su caso fue incluido en varias causas judiciales en las que se investigaron, probaron y condenaron delitos de lesa humanidad. La causa conocido como el juicio de las juntas, con sentencia en diciembre de 1985. La causa Camps, con sentencia en 1986. La causa Circuito Camps, con sentencia en diciembre del 2012. Y actualmente su caso está incluido en una de las causas que se están juzgando en La Plata. Daniel continúa desaparecido. Claudio de Hacha, 17 años, estudiante secundario del Colegio Nacional, caso conocido como la Noche de los Lápices. Secuestrado y desaparecido el 15 de septiembre de 1976. Se llamaba Claudio de Hacha.
Nació el 21 de septiembre de 1958 en Capital Federal. Tenía 17 años cuando fue secuestrado. Era militante de la Unión de Estudiantes Secundarios UES, hincha de Estudiantes de La Plata, estaba cursando quinto año en el Colegio Nacional de La Plata y había participado en la toma de ese colegio para su democratización. El 15 de septiembre de 1976 fue secuestrado en un operativo ilegal en su casa de la calle Diagonal 73, número 2539 en la ciudad de La Plata. Claudio fue trasladado al centro clandestino de detención Destacamento de Arana y en su segundo traslado al Pozo de Banfield, perteneciente a la policía de la provincia de Buenos Aires. Su caso está incluido en varias causas judiciales en las que se investigaron, probaron y condenaron delitos de lesa humanidad. La causa conocida como el juicio a las juntas, con sentencia en diciembre de 1985, la causa Camps, con sentencia en 1986, la causa Circuito Camps, con sentencia en diciembre del 2012, y actualmente su caso está incluido en una de las causas que se están juzgando en La Plata. Claudio aún continúa desaparecido. Bueno, ellos todavía son los que están desaparecidos, y después tenemos a quienes lograron recuperar su libertad. Que sobrevivieron a toda esa tortura, ¿no? Y no sé si incontable, en realidad creo que debería de contarse y demostrarse para que sepan por lo que tuvieron que pasar para lograr lo que hoy todavía tenemos, que es el boleto estudiantil. Bueno, vamos a decir que Gustavo Calotti, Emilce Moller, Patricia Miranda y Pablo Díaz fueron secuestrados y son los únicos sobrevivientes del hecho. Bueno, vamos a un cortecito y volvemos después, que tenemos un poco de los audios. de declaraciones de las personas que sobrevivieron. Que nos van a contar un poquitito de lo que pasó, un poco de todo lo que tuvieron que pasar y cómo fue, ¿no? En esos tiempos. Volvimos. Bueno, tuvimos, en realidad Vicky tuvo la posibilidad de contactar a Emilce Moller y bueno, ella muy amablemente le pasó un audio donde es una entrevista donde le han preguntado y ha contado gran parte. Sí, es una reciente entrevista y bueno, vamos a pasarla, que nos cuente ella en primera persona qué es lo que pasó. Bueno, todo Mi tuyo. nombre es Emilce Moller, soy ex detenida desaparecida de lo que se conoce como la Noche de los Lápices. Fui docente, investigadora, mamá de 3 hijos, abuela de 3 nietas, ahora jubilada, militante de toda la vida. Bueno, cuando a veces me preguntan ¿por qué empezaste a militar? Yo digo, ¿cómo no iba a militar en aquel momento? En aquel momento, cuando se habla de la década de 70, que es un conglomerado de distintas situaciones, empiezo con los años 72, 73, en donde la militancia hasta el 74 era toda algarabía, era toda posibilidad de cambio, de revolución. Latinoamérica tenía una ebullición. Como decía, la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Como joven de 14 años, 15 años, ¿cómo no iba a abrazar esos proyectos, ¿no es cierto? Descubriendo, yo siempre cuento que vengo de una familia muy antiperonista, que no tiene nada que ver con la política, y fue una escuela de la Universidad de La Plata, Bellas Artes, quien a través de los profesores, de los alumnos, de los compañeros más grandes, me abrieron ese panorama. Yo venía más de la Iglesia Católica, de la caridad, del ayudar al prójimo desde ese lugar, y bueno, y ahí me explicaron que con la política se podía cambiar, y yo dije, yo quiero eso, ¿no? O sea, que era una natural participación, participar en la política. No era que todos participaban, pero había un clima absolutamente propicio para la participación. Jóvenes queriendo, con utopías, con cambios, por supuesto abrazamos esa política de militancia, ¿no es cierto? En los años 72, 73, 74, estaba todo permitido para hacer la política, para
para ir a reuniones, para ir a asambleas, tomas de escuela, cambios de profesores, uno podía desarrollarse en todo. Y yo entonces ahí no elegí ninguna agrupación política, estaba con todas mirando, tratando de entender qué diferencia había entre el socialismo, el comunismo, el peronismo, para mí todo absolutamente nuevo. Y en el año 75, por eso cuando se habla de los 70 es un conglomerado muy, muy diferente en cada año, en el año 1975, gobierno de Isabel Perón, con democracia, pero con una democracia muy hackeada básicamente por los grupos de ultraderecha, ya en la escuela empezamos a ver cambios y ya empezamos a ver montones de restricciones para las actividades políticas. Por ejemplo, los preceptores iban armados, eran gente de lo que se llamaba CNU, Comando Nacional Universitario, iban armados a la escuela en donde consideraban, te decían que no podías hacer esto, no podías hacer lo otro. Ese era el clima que empezamos a vivir y por lo tanto ante eso yo dije, bueno, acá me parece que esta libre participación de un grupo y de otro, no, nos tenemos que organizar. Y ahí entonces decido, si bien no era peronista, pero entendí que cualquier cambio en este país tenía que pasar por el peronismo y entonces empiezo a militar orgánicamente en la Unión de Estudiantes Secundarios, que era la agrupación peronista. En ese momento hablábamos de presos políticos, o sea que pedíamos libertad a los presos políticos. Era que, siempre cuento, había unos papeles engomados que nosotros los llamábamos obleas, que los pegábamos en los colectivos. Siempre la anécdota que como soy muy bajita yo no podía pegarlo alto y lo tenía que pegar a un costado, y era libertad a los presos políticos. Y en ese contexto vino una devaluación muy fuerte, el Rodrigazo, en donde realmente se sintió en los hogares la cuestión económica. Entonces de ahí es que empezamos a organizarnos también con las fábricas, que empezó a haber despidos y demás, mucho más ya involucrados con cuestiones más de la realidad económica. Así que, bueno, entre esas cosas es que surge la idea del boleto estudiantil, un boleto para que todos tengan acceso a poder ir a la escuela, y otras cuestiones, mucho trabajo con las escuelas industriales que la venían pasando mal, toma de escuelas, todas esas cuestiones estaban vinculadas, y sobre todo con libertad a los presos políticos. En ese marco de luchas nos encuentra el año 76, ¿no es cierto? Yo siempre marco ya en el año 1975, en la ciudad de Berisso, cercana a La Plata, aparece muerto, colgado a un puente, un compañero de 18 años, Patulo Rabe, que era de la UES, que él lo mató la CNU, y ahí empezamos a ver que las edades no iban a ser un límite para arremeter contra nosotros y nos estábamos convirtiendo en un peligro. Ahí uno decidía, bueno, ¿seguís militando, no seguís militando? Y cuando llegó el golpe militar, más convencida de la militancia, porque nada bueno nos podía ocurrir en un país con dictadura. Y así fue que en todo el año 76 en la ciudad de La Plata fue devastada, ¿no es cierto? O sea, cientos, miles de chicos muertos, desaparecidos, que nosotros por supuesto no hablábamos de desaparecidos, ¿no? Encarcelados. Y así fue como pasó la noche de lo que se denomina como la noche de los lápices, pero básicamente nosotros en ese año 76 seguíamos militando en contra de los militares, ¿no? O sea, volantes, carteles, acciones contra los militares. Eso era te jugabas la vida, ¿no? O sea, te jugabas la vida, y bueno, y eso era, entonces sí, era mucho más que por haber hecho una lucha estudiantil en aquel 75, sino era porque éramos militantes comprometidos para que se vaya la dictadura. Esa noche estaba en peligro, y bueno, ahí con mi padre, que hablé que cuando secuestraron a esa tarde a María Clara Ciocchini y Claudia Falcone, que yo las había visto hasta hace unos días, hasta el día anterior, sentí que estaba en peligro, llamé de un teléfono público a mi padre, que me venga a buscar. Él me propone que vaya a otra ciudad, que nos vayamos a otro lado, y yo siempre lo marco como una cosa de época. Yo le digo, no puedo dejar a los compañeros, pero no como una cosa heroica mía, sino era una cosa muy de época. El compañero, la lealtad con la militancia era muy fuerte en esos momentos, y ahí fue donde
evaluamos quedarme en mi casa. Decía, bueno, que si te ven en otro lado es más sospechoso, estás en casa con nosotros, es mejor. O sea, fíjate cómo sorprendió la dictadura a todos, no solo a los jóvenes, a los adultos también. Y así fue como esa madrugada me vinieron a buscar. Y a partir de ahí ya la relación con mis padres fue otra, en el sentido que si bien no había acuerdos políticos, estaba el amor de hija. Fue muy difícil. Quizás ustedes ven a veces películas que le abren la puerta a un preso y le dicen que está libre y que no quiere salir. Bueno, a mí me pasó eso, básicamente. A mí me pasó que yo no quería salir porque lo que yo veía de lo que pasaba afuera era durísimo para mí, ¿no? Pero no del dolor, sino que la gente transitaba las calles como si nada, en plena dictadura, ¿no es cierto? La temporada de Mar del Plata había sido una de las mejores temporadas. En un momento yo pensé que estaba todo el mundo llorando, buscando a sus seres queridos y demás, y mi familia y todos me decían, no es así, está todo el mundo veraneando, está todo bien. Yo salgo con libertad vigilada en el pleno mundial de fútbol. Entonces mis padres me llevaron al departamento que tenían de veraneo en Mar del Plata, entonces yo miraba por el balcón toda la gente festejando el mundial de fútbol y yo decía, a mí no me van a creer que yo ayer dejé 800 mujeres presas en Devoto, nadie me va a creer, yo tenía esa sensación. Entonces yo sabía que esa realidad era muy hostil para mí, yo me sentía muy vieja, con 20 años me sentía muy vieja, no había terminado el secundario, incomprendida por todo lo que había hecho, con todo el dolor de los que no sabía qué les había pasado, con mucho miedo para ir a buscarlos. Entonces era una realidad que la verdad que la libertad no era tan alentadora como se cree, que cuando te dicen vas a estar libre es toda alegría. No es tan así, es difícil. Bueno, ahí que muchas veces no se habla tanto de los presos políticos, como tuvimos que ese doble rol, sostener la memoria y mirar para adelante, porque teníamos 20, 30 años, entonces teníamos que recomponernos en una sociedad en donde no te aplaudían cuando te veían, ¿no es cierto? Entonces todos tuvimos que meternos, que decir alguna mentira, escondernos, irnos a otras ciudades. Yo, por ejemplo, para rendir como alumna libre, rendí todas las materias y me decían, no, pero ¿por qué vas a rendir? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no estudiaste? No, estuve enferma, tuve hepatitis, bueno, y esas mentiras, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué entré más tarde a la facultad y estaba enferma? ¿Viste? Todas cosas así. Y también me cambió hasta la elección de la carrera. Yo estudiaba Bellas Artes, iba a ser artista plástica y bueno, arte era muy difícil en ese momento y bueno, yo tenía que pensar que tenía que trabajar, tenía 20 y pico de años, tenía que ir a trabajar. Entonces bueno, dije bueno, matemática, siempre algún alumno de matemática alguien va a necesitar, y también no quería pensar en la realidad. Entonces yo decía, si estudio historia, viene un profesor y año 79, año 80, ¿qué me va a contar de la historia? Yo iba a sufrir mucho. Entonces con matemática, bueno, andaba colgada en mis números y la verdad que fue bueno, me gustó, hice una linda carrera y también hice cosas de la realidad con la matemática. O sea, cuando empezaba a militar era una piba como cualquier otra que tenía una realidad. Bueno, a medida que íbamos pasando con la democracia, también iba evaluando y bueno, se empezaron a formar centros de estudiantes, año 82, ya Malvinas, se resquebrajaba la dictadura y bueno, esa fuerza por la cual uno había empezado a militar, que yo siempre digo, bueno, no me arrepiento de algo tan auténtico que tuve como hacer algo por el otro, ayudar. Empezó también, entonces formé el Centro de Graduados de Ciencias Exactas, colaboré con el gremio universitario, mucha actividad gremial y en forma paralela empecé con toda la lucha de los derechos humanos, ¿no es cierto? De empezar a contar y a decir todo lo que habíamos pasado. El juicio de las juntas lo viví expectante, pero no muy convencida de que iba a pasar algo. No le creía, no creía. Yo sentí el poder de los militares muy fuerte desde adentro, ¿no? O sea, lo sentí con un poder muy, muy grande y que estaba segura que no lo iban a dejar tan fácilmente. Entonces lo miraba medio con recelo, básicamente. Yo no declaré en el juicio porque a mí me eligieron como otro testigo al año siguiente para el juicio a Camps,
Entonces, mi padre, que era justamente jubilado de policía, también declaró contra Camps y fue el primer policía que declara contra otro policía. Entonces nos buscaron a nosotros como testigos en el juicio a Camps. Y yo lo fui siguiendo, lo fui viviendo y todo, pero me parecía que estaba muy bien que se haga, pero no creía mucho, así que en ese sentido avanzó mucho más de lo que yo pensaba, ¿no? A mí me parece que los jóvenes, como yo siempre digo, más que nos escuchan, nos miran. Y me parece que son reflejo de lo que ven de todos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, va a haber distintas realidades. Pero siempre yo soy absolutamente optimista y veo que hay movimientos juveniles que nos sorprenden, que no necesariamente son nuestras agendas, pueden tomarlas o no, pero no son necesariamente nuestras agendas, pero que trabajan por el bien común. Y en ese sentido yo remarco lo que fue la lucha feminista o las luchas por el aborto legal. Fue algo que a mí particularmente me sorprendió gratamente. No era una bandera exactamente nuestra, por más que había grandes mujeres que venían con esas luchas desde hace mucho tiempo. Y fíjate cómo lo transformaron en su época, ¿no? Porque hicieron una lucha democrática, una lucha que hicieron todas las instancias legales, iban al Congreso, volvían, una marcha, volvían, trabajaban todo con diputados, senadores, legisladores, o sea, y marcó, impregnó toda una época. Y hoy en día somos distintos, por eso cuando dicen estamos mejor, estamos peor, bueno, depende, a nivel cuestiones de mujer, de derechos de mujer, de condiciones, en ese sentido mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces digo, y fueron los jóvenes y las jóvenes, les jóvenes que dieron un ejemplo, ¿no? Que se mojaban en esas marchas, que se quedaban a la noche, que se abrazaban entre todas, y realmente fue conmovedor. Bueno, hay muchos trabajando sobre el temas medioambientales, y ahí se van a ir viendo. Y bueno, muchos ya saben lo que es la política, conocen. O sea, hoy en día un chico puede saber que puede ser diputado, presidente, legislador para cambiar las cosas. Nosotros eso no lo teníamos. Entonces cambia absolutamente. Entonces, bueno, va a haber, es una posibilidad de elección, de modificación de la realidad. Y son estas nuevas generaciones en esta democracia. Que sí, que nos cuesta, pero que estamos construyendo entre todos. Bueno, acá la escuchamos a Emilce Moller, una de las sobrevivientes de la Noche de los Lápices, y también tuvimos el gusto de poder comunicarnos con Leonardo Marcote. Él participó ya de algunos eventos que hemos realizado acá con la agrupación y con la radio, y bueno, le pedí si por favor nos podía responder algunas preguntitas. Él escribió un libro con la historia de María Claudia Falcone, y bueno, una en realidad la primer pregunta que le hice fue ¿por qué decidió escribir sobre María Claudia Falcone? Porque comprendamos que él es mucho más joven de la edad que ella tendría hoy. Sí. Entonces es como que me llamaba la atención el por qué había decidido escribir de alguien con tanta diferencia de edad, ¿no? Que si bien había tenido un momento histórico muy importante ella, me llamaba la atención. Y nos contestó esto. ¿Por qué decidí escribir sobre María Claudia Falcone y no por otro o otra desaparecida? La verdad que es un misterio en mi cabeza, porque todos los desaparecidos tienen el mismo valor y se han entregado por una patria justa, libre y soberana, igual que María Claudia. Lo único que te puedo decir o agregar a tu pregunta es que la inquietud surgió a través de mi hermana, y yo era muy chico, pero me llamaba la atención que mi hermana mencione tanto a María Claudia Falcone, porque había visto la famosa película La Noche de los Lápices en el secundario, y bueno, vino a mi casa con un grupo de amigas y se pusieron en el comedor de nuestra casa y empezaron a hablar de la película, y mi hermana no paraba de nombrar a María Claudia Falcone, y me llamó la atención su nombre, y era muy chiquito, y a partir de ahí pasaron los años y su nombre me quedó para siempre en mi mente, ¿no? Y después, cuando ya entraba en la adolescencia y de más grande, pude tener la suerte de contactar a su familia y a sus amigos y a sus compañeros, y me pude interiorizar un poco más en su corta pero intensa vida. Bueno, a continuación de eso, le pregunté cómo él veía
a la militancia, a la juventud de hoy, ¿no? Sí. Que él una vez me dijo que no está bueno comparar, decir cuál es la diferencia que hay entre los jóvenes de ahora con los de antes, porque él me dijo que es una situación diferente, que el país es diferente y que la juventud es diferente. Entonces, bueno, me respondió esto. La militancia de la juventud hoy en día sigue siendo muy activa. La juventud argentina está unos cuantos escalones más que el resto de la sociedad en cuanto a la lucha por nuestros derechos. Ni que hablar de la dirigencia política, ¿no? La juventud, desde el estallido del 2001 hasta la fecha, viene dando muestras de que realmente quiere cambiar la situación política en nuestro país. Yo veo una juventud siempre dispuesta a dar una mano en cualquier barrio, en cualquier organización política en la que le toque militar. Desde 2001 hasta aquí, como te decía, tenemos varios ejemplos. Darío Santillán, Maximiliano Costecchi, tenemos también a Luciano Arruga, ¿no? Jóvenes solidarios que buscaban el bien del otro. Así que la juventud argentina está muchos pasos adelante que cualquier dirigencia actual argentina. Bueno, y después otra de las preguntas que me surgió es ¿por qué es importante no olvidar estas situaciones, estas cosas que pasaron tan feas, ¿no? Y que muchos de los jóvenes de ese momento no han vuelto a aparecer, y también todas las cosas que han pasado los que sí sobrevivieron de la situación, ¿no? Y por qué es importante no olvidar. Yo creo que es importante no olvidar estos hechos, principalmente para que no se vuelvan a repetir. Pero al margen de la pregunta, ¿no? De por qué es importante no olvidar estos hechos aberrantes de nuestra historia, yo creo que tenemos una obligación mayor hoy en día, porque ya gran parte de la sociedad conoce lo que pasó en la dictadura, pero nuestra obligación ahora es no olvidar la militancia de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Creo que nuestro enfoque hoy debe estar puesto ahí, ¿no? En revisar por primera vez bien como se debe, ¿no? ¿Qué querían nuestros compañeros y nuestras compañeras desaparecidas? ¿Qué proyecto de país tenían? ¿Qué nivel de involucramiento tenían con sus organizaciones? ¿Por qué luchaban? Me parece que nos debemos ese análisis, ¿no? Creo que tenemos que buscar más en sus historias. Creo que tienen una historia, todos ellos y ellas, muy rica, que nos puede enseñar mucho, y que estamos perdiendo tiempo en no focalizar en ellos, me parece a mí. Obviamente que es una obligación recordarlos, ¿no? En estas fechas, ¿no? De su desaparición, pero creo que es hora ya de tener más memoria del amor, más memoria de la resistencia, más memoria de la lucha, y porque necesitamos conocer las historias de nuestros compañeros y compañeras. Tenemos más libros de centros clandestinos que biografías de nuestros compañeros y compañeras. Así que yo creo que más que nada no tenemos que olvidar su militancia. Bueno, qué importante esto, ¿no? Recordar a las personas como personas, qué era lo que querían, qué era lo que buscaban, por qué llegaron a ese punto, y es cierto eso, ¿no? Creo que hay muy pocos libros con biografías de los adolescentes que mataron en ese momento y de los adultos que han muerto también en ese momento. Sí. Bueno, también le preguntamos en la actualidad, ¿no? ¿Qué opina del arrebato de los derechos que estamos sufriendo todos hoy en día, con un montón de
de censura encubierta, creo, porque el hecho esto de no poder acceder a determinadas cosas o no poder poner determinadas palabras, eso es una censura encubierta o directamente puesta sobre la mesa, pero Claro. la realidad es que poco a poco están como recortando algunos derechos que tenemos, y creo que la sociedad en sí en general no se estaba dando cuenta de eso, y bueno, le pregunté a él qué era lo que opinaba. Espero que estos arrebatos, ¿no?, de derechos que tenemos hoy, que tuvimos ayer y que tuvimos antes de ayer, seamos capaces de salir juntos a la calle, ¿no?, de poder focalizar más en la calle. Creo que nos está faltando calle en estos momentos, ¿no? Estamos muy metidos para adentro cada uno en nuestras cosas y estamos perdiendo un poco empatía. Creo que hay que tener más empatía con el otro y con la otra que la están pasando realmente mal. Necesitamos más que nunca hoy, que están arrebatando tantos derechos, salir un poco más a la calle, ¿no?, y encontrarnos, debatir y luchar juntos en la calle. Bueno, qué importante esto de no olvidarse también de que puede volver a pasar todo esto. Uno está como creído de que esto no va a pasar nunca más. Sí. Pero vos no sabés, ¿entendés? Mañana se le da vuelta la cabeza al presidente o a la vicepresidenta y otra vez salen los militares a la calle y otra vez pasa Sí. todo lo mismo. Y la gente no Ahora está están tomando conciencia de eso. Sobre todo en este gobierno que están reivindicando mucho a los militares de esa época. Por ¿No eso- fueron a visitarlos a la cárcel? Por eso te digo que qué importante es que la gente tenga en su memoria esto que ha pasado para no permitir que vuelva a pasar. Y es muy importante poder transmitirle a las nuevas generaciones y a las que van a venir, contarle la historia, porque yo, o sea, tengo la sensación de que muchos no saben, o sea, no les interesa o no están informados. Antiguamente, bueno, uno ya lo vivía desde la casa. Yo todo lo del tema de los militares y eso en casa se hablaba. Y, o sea, años después, lo que fue esa etapa del país. Mi mamá es paraguaya y vino en el año 70, así que ella estuvo acá. Vivió todo. Vivió todo. Y ella, en el lugar donde ella vivía, aparecían cadáveres cada 2 por 3 porque ellos vivían en un tipo... En esa época no estaba tan poblado el lugar. Ella le dice villa. Era como un asentamiento, pero no como los de ahora. Eran casas que te daba el gobierno. Sí. Y había mucho descampado alrededor. Entonces aparecían muchos cuerpos y eran toda esa época. Entonces, bueno, ellos decidieron salir de ahí y se vinieron para este lado, para Máximo Paz. Pero ella, o sea, ahora con 83 años, no, o sea, mucho se acuerda, pero no me sabe explicar bien. Pero el otro día estuve hablando y claro, era todo esto que le estaba pasando. Todo lo que aparecía era de esa época, entonces a ellos le empezó a dar miedo y nos tenemos que ir de acá, dijeron. Claro. Claro, no, es como complicado. Y es también tomar conciencia. Yo ahora cuando leía, que uno lo sabe, ¿no? Sabe que eran adolescentes. Pero yo soy mamá de un nene de 14 años y vos lees 16 años y Sí, decís, sí. a ver, ni siquiera por lo menos decir, bueno, a ver, son adolescentes. Sí. Y no les importó nada. Y aparte, todas las vejaciones que le han hecho No, estando terrible. secuestrados. Sí. Entonces, vos decís, a ver, si fueron capaces de eso, son capaces de cualquier cosa. De No, cualquier cosa. Eran terriblemente. Yo estuve mirando unas de las declaraciones de Emilce Moller y la verdad que fue terrible, terrible. O sea, nunca lo había escuchado así en profundidad. Y era terrible, o sea, obviamente que no te cuentan todo con lujo de detalle, pero ya con solo que te comentan por arriba, porque ella dijo, en un momento dijo, con mi cuerpo podían hacer lo que quiera, yo me mantenía firme de la cabeza. Eso es una locura, ella te dijo todo. Sí, olvídate. Bueno, ni hablar, ¿no? Ni hablar de
eso, de lo que te decía recién, ¿no? La fuerza que ha tenido esta mujer para poder volver a contar las cosas y el trabajo que debe haber hecho para poder volver a contar todo esto y que la gente sepa qué es lo que pasó. Eso es lo importante, que no se olvide y es muy importante el nunca más. Entonces, es importante también, como vos decís que tenés un hijo, cómo le transmitís todo esto también. Porque no solo en las escuelas, desde casa también se tiene que hablar mucho. Es que creo que desde casa se tiene que hablar. Sí, obviamente. Desde casa se tiene que hablar en cada cosa que se haga. Una vez una persona me dijo, le digo, no, porque hace un par de años atrás, ¿no? Yo digo, no, porque a mí la política me tiene re podrida, qué sé yo, que me dice, vos vivís con la política, convivís con la política, todo es política. El hecho de decidir qué se come en tu casa es política, todo es política, todo tiene que ver con la política. Entonces no me podés venir a decir que no te importa. Entonces, a partir de ese momento empecé a pensarlo desde otra forma. Claro. Entonces, listo, ok. Si organizar una comida es hacer política, entonces organizar un evento también es hacer política. Organizar gente para poder hacer un acto de beneficencia es política. Entonces todo tiene que ver. Entonces no me vengas a decir no hagas política, porque la vivís haciendo inconscientemente. ¿Entendés? Entonces pasa por el involucrarse con lo que estás haciendo, creo que tiene que ver. Y qué importante esto que decía Leonardo, del tema de lo que ellos hacían, de esto de ser serviciales con la comunidad, de colaborar. Él en su libro cuenta que tanto María Cioscini y María Claudia Falcone colaboraban en una villa en donde ellas ayudaban con la comida, donde se metían en el barro, en la gente. Ahora vos te pones a pensar, tenían 16 años y uno a los 16 años ya estaba en babia. Por eso te digo la conciencia también de ellas, y por eso creo que es importante lo que dice Leonardo, de conocer sus biografías, de saber quiénes eran y qué hacían. ¿Entendés? Y cuánto les llevó y cuánto se arriesgaron, porque en el libro cuenta todas las situaciones que pasaron solo por el boleto estudiantil, que hoy lo tomamos como que, el boleto estudiantil. No, o sea, yo creo que a cualquiera vos le preguntás ¿y qué significa? Y el boleto estudiantil, y me ahorro unos mangos. O sea, lo ven desde ese lado. No ven la lucha que hubo para poder conseguir ese boleto, para poder conseguir que los chicos tengan la posibilidad de ir a la escuela sin tener que gastar el dinero de un boleto, y que todos tengan la posibilidad de llegar a la escuela, porque no había que pagar el boleto. Cuando ahora en Córdoba, el otro día escuché de que lo suspendieron el boleto estudiantil. Justo en Córdoba. Por eso te digo, están sacando justo ahora, cuando más necesitamos mantener y reivindicar nuestros derechos, cómo nos están sacando y nadie está, o sea, no despertamos. No, creo que estamos como todos adormecidos todavía. Sí. Bueno, vamos a un pequeñito cortecito y volvemos con la declaración de otro sobreviviente. Acá estamos de nuevo, nos está corriendo el tiempo, tenemos todavía un audio. Vamos a pasar ahora el audio de Gustavo Calotti, que es docente y en 1972 se acercó a la militancia estudiantil y luego a la política. Me llamo Gustavo Calotti, tengo 65 años. Yo era un militante político, o sea, yo comencé a militar, a participar en política alrededor de los 14, 15 años, porque era un país en donde había un movimiento popular politizado muy grande, una clase obrera muy politizada, muy aferrada a sus sindicatos, muy aferrada a su líder, que siempre fue Perón. Yo comencé mi vida de militante y en el momento en que a mí me secuestran, yo estaba en el último año del secundario, en el Nacional de La Plata, trabajaba. Siempre trabajé, empecé a trabajar alrededor de los 14 años, o sea, yo iba siempre al turno de mañana y por la tarde trabajaba. Trabajé muchas cosas, electricidad, panadero, aprendiz confitero, empleado administrativo, bueno. Y sobre todo tenía una militancia política. Al principio la militancia fue en el grupo proto-montoneros, que era la UES, y después, cuando a mí me detienen, yo estaba en otro movimiento, que era el PRT-ERP. Partido Revolucionario de Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo.
Me secuestran porque yo era un militante popular y porque todos los militantes éramos enemigos del régimen, o sea, el régimen nos consideraba sus enemigos y había que eliminarnos. Militantes políticos de izquierda, de extrema izquierda, de la guerrilla, sindicales, todo lo que representase una oposición real o virtual al régimen y al proyecto económico que tenía, ellos se plantearon que había que eliminarlos. Así que a mí me secuestran en septiembre del año 76. Muchos años más tarde se va a hablar de la noche de los lápices. La noche de los lápices no fue tal. No fue una noche, fueron muchas noches. Comenzaron a secuestrar a estudiantes secundarios mucho antes de que me secuestraran a mí y siguieron mucho después. Hay alrededor de 400, 500 estudiantes secundarios que fueron secuestrados durante la dictadura. Así que no nos secuestran por haber luchado en septiembre del año 75, un año anterior a mi detención, por el medio boleto estudiantil, sino que nos secuestran por ser militantes, ¿no? Para el régimen éramos peligrosos. Como militante y como militante de una extrema izquierda, yo sabía que no tenía casi ninguna chance de sobrevivir. O sea, yo sabía que donde me detenían me iban a matar. Y creo que todos los militantes teníamos esa noción ya metida como genéticamente, ¿no?, en el ADN, de que ahí uno se jugaba entero, ¿no? Y bueno, pero uno lo asumía, estabas en una dinámica en donde salir no se podía, no lo concebíamos salir de esa dinámica, y era un poco suicida, me van a decir. Sí, yo creo que era un poco suicida, sí, sinceramente sí. Pero bueno, estábamos aferrados a que teníamos razón y que estábamos luchando por un país mejor. Tuve casi 3 meses y medio secuestrado, o sea, con vendas en los ojos, atado a las manos, en diferentes lugares de la policía de la provincia de Buenos Aires, y fue, bueno, medio espantoso, ¿no? Pero a mí nunca me gusta redundar en esas cosas porque es la cosa tétrica, patética, que no sé si sirve, si aporta algo. En condiciones realmente, yo creo que semejantes a la de los campos de concentración nazis, ¿no? O sea, más o menos lo mismo, incluso peor en algunos casos, ¿no? La gran parte de los compañeros que pasaron por ahí desaparecieron. Me legalizan, me blanquean, voy a la cárcel, estoy 2 años y medio más detenido sin causa, porque en nuestro país uno puede estar a disposición del Poder Ejecutivo sin ningún tipo de causa ni proceso, y el tiempo que el Poder Ejecutivo, en ese caso dictatorial, un gobierno de facto, estime necesario. Me negaron varias veces irme del país, que era también un derecho en la Constitución, así que estaba simplemente en la cárcel. Otro campo de concentración también, ¿no? Y hasta que me liberaron en junio, finales de junio del año 79. Estuve unos meses en el país, mi intención era quedarme, terminar mi secundario, estudiar aquí, pero me vinieron a buscar de nuevo y logré escapar y bueno, así que me tuve que exilar. La vida en el exilio es muy difícil. Evidentemente no es comparable a la cárcel, pero es muy difícil, porque uno no se va porque quiere, uno no elige irse, y porque uno está como desarraigado, uno pierde todo, de la noche a la mañana uno perdió todo, familia, amistades, referencias, políticas, culturales, lingüísticas, así que, bueno, ir armando otra vida, en otro lugar, con otra lengua. En Brasil tampoco me querían, era otra dictadura, así que bueno, Francia me dio un salvoconducto, llegué a Francia y ahí hice mi vida. Logré estudiar, estudié literatura, formé mi familia, conocí a mi compañera, tuve mis hijos y enseñé. Fui profesor de lengua y literatura muchos años, ahora estoy jubilado, ¿no? No es fácil rearmar una vida, ¿no? Y más en esas condiciones cuando uno tiene que irse de manera abrupta. Uno puede amoldarse, acomodarse a muchas situaciones, porque el hombre es un animal de costumbres, ¿no? Pero siempre queda algo. En mí siempre fue la idea que yo tenía que volver, yo quería volver. Esta es mi tierra, estas son mis raíces, ¿no? Yo tenía que volver. No sé si hay una identidad sobreviviente, yo trato de no vivirlo de esa manera. Yo simplemente me prometí tener memoria, recordar a todos mis compañeros que no volvieron a aparecer, a los compañeros que murieron antes. Recordar que nosotros estábamos luchando por un ideal que era justo. No era para nosotros, no era para especular, no era para ganar plata, no era para tener un puesto. Era simplemente porque nosotros pensamos que un país más justo nos lo merecemos como pueblo. Como mensaje para los jóvenes, la importancia de estudiar, la importancia de formarse, la importancia de saber dónde uno está parado en este mundo, en su clase social,
en dónde vive, qué pertenece, ¿no? Las pertenencias. Y mantener siempre el espíritu crítico, interesarse por saber de dónde uno viene, qué es lo que uno quiere y formarse para poder llevar a cabo los proyectos. Yo creo que lo fundamental es no bajar los brazos y saber que las cosas en este mundo, en esta vida, se consiguen siempre a través de la lucha. Bueno, otra de las sobrevivientes, Patricia Miranda, se la llevaron solo porque ese día estaba con Emilce repasando unos ejercicios de matemática. Estudiante de Bellas Artes, no militaba en política y en ninguna agrupación estudiantil, pero lo mismo, fue torturada en el circuito Camps, pasó por el destacamento de Arana, el Pozo de Quilmes y la comisaría tercera de Valentín Alsina. Más tarde estuvo 2 años presa en la cárcel de Devoto mientras estaba detenida a disposición del PEN. Su madre falleció, pidió ir al velatorio, pero no se lo permitieron. Salió en libertad en 1978 y nunca quiso brindar su testimonio. También otro de los sobrevivientes es Pablo Alejandro Díaz. Es un activista político, fue uno de los sobrevivientes de la Noche de los Lápices, ocurrida el 16 de septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata, durante la dictadura cívico-militar. Pablo Díaz integró la Juventud Guevarista y estuvo detenido entre 1976 y 1978 en el Pozo de Banfield. Fue torturado. Su testimonio en el juicio de las juntas de 1985 hizo que el caso de la Noche de los Lápices se hiciera conocido, cobrando aún más notoriedad después del film La Noche de los Lápices de 1986. Hoy, a 48 años de los secuestros, la memoria sigue viva en reclamo de justicia y verdad. Seguimos con la mejor programación. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces.